Pasamos a continuación a responder algunas cuestiones sencillas sobre el proyecto que acabamos de introducir. En primer lugar, podemos plantearnos cuál sería la duración total del proyecto introducido. Para ver este dato, tenemos varias opciones. Una de ellas consiste en seleccionar en el menú Proyecto, Información del proyecto y hacer clic en el botón Estadísticas. Vemos cómo se muestra claramente las fechas de comienzo y fin, así como la duración prevista en días de trabajo. Otra opción diferente consiste en indicarle a Project que muestre en pantalla una tarea resumen del proyecto. Para conseguir esto, seleccionamos Herramientas, Opciones y en la pestaña Vista, activamos la casilla Mostrar tarea de resumen del proyecto. Como podemos comprobar, se ha añadido una fila nueva con la duración, la fecha de comienzo y la fecha del fin del proyecto, además de la correspondiente barra en el diagrama de Gantt. La segunda pregunta que nos planteamos sería, ¿cuál es la fecha de finalización del proyecto? Para responder a esta pregunta, basta con comprobar la fecha fin del proyecto, aunque también podría verse en el cuadro de estadísticas mostrado anteriormente. La tercera pregunta sería, al añadir como festivo cualquier día de ejecución, ¿se incrementa la duración del proyecto? ¿Varía su fecha de finalización? En este caso, no coincide el día festivo añadido anteriormente con ningún día en el periodo de ejecución del proyecto. Pero vamos a añadir ahora uno para comprobar cómo varía dentro del proyecto. Comprobamos cómo ha variado la fecha de finalización del proyecto, aunque la duración, en días de trabajo, se mantiene inalterada. Para ver cuándo deben empezar y finalizar cada una de las fases, basta con comprobarlo en la tabla. La siguiente pregunta que nos planteamos sería, ¿cuáles son las actividades críticas? Para ver el camino crítico, podemos diseñar el diagrama de Gantt a nuestro gusto, pidiendo, por ejemplo, que muestre en rojo las actividades críticas. Para ello, seleccionamos en el menú Formato, Asistente para diagramas de Gantt y seguimos los pasos.
También podemos ajustar dicho diseño según nuestras preferencias, seleccionando la opción Formato, Estilos de barra. Nos planteamos ahora la cuestión de si existen o no varios caminos críticos. En el diagrama de Gantt tenemos marcadas en rojo todas las actividades críticas y podemos comprobar si éstas forman uno o más caminos críticos. En nuestro caso, solo hay uno. La siguiente pregunta que se nos plantea es: ¿cuándo debería finalizar el proyecto si empezara el próximo viernes? Para modificar la fecha de comienzo del proyecto, seleccionamos Proyecto, Información del proyecto. Y en el cuadro de diálogo, cambiamos esta fecha. Nos fijamos cómo han cambiado todas las fechas de la tabla, en concreto, la de finalización del proyecto. Queremos saber ahora cuándo debería comenzar el proyecto si queremos que acabe dentro de 6 meses exactamente. Seleccionamos Proyecto, Información del proyecto. Y en el campo Programar a partir de, seleccionamos Fecha de fin del proyecto. Y después, introducimos la fecha elegida. Podemos comprobar cómo se ha cambiado, en este caso, la fecha de comienzo del proyecto, además de otras muchas fechas. Veamos ahora cómo utilizar los datos referentes a las holguras. Queremos saber si al retrasar 5 días de la actividad, análisis convocatoria, ¿se incrementaría la duración del proyecto? ¿Afectaría esto a otras actividades? A estas preguntas deberíamos responder en base a las holguras total y libre de la actividad, que Microsoft Project llama margen de demora y demora permisible, respectivamente. Comprobamos mediante la columna margen de demora que no afectaría a la duración del proyecto, y mediante la columna demora permisible que sí afectaría a otras actividades. ¿Deberían reprogramarse otras actividades si la actividad análisis detallado de asignaturas se retrasara 20 días? ¿Se incrementaría la duración del proyecto? Podemos comprobar mediante las columnas margen de demora y demora permisible que la holgura es mayor en el retraso en la actividad. Por lo tanto, no afectaría a ninguna tarea, ni incrementaría la duración del proyecto. Termina así este tutorial en el que hemos aprendido algunos conceptos básicos sobre el funcionamiento de Microsoft Project.